Estamos con Mariano Gendra Gijena. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Porque se vienen los aumentos para después de las elecciones, o por lo menos el jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, sí lo ha anunciado, o por lo menos ha habido un sinceramiento de parte del Gobierno Nacional en cuanto a estos aumentos. Hay algunos que ya han sido fijados en audiencias públicas, con lo cual para fin de año ya se esperaba, en tal el caso de la luz, por ejemplo, el 19% que se va a ver reflejado en un 8% de la factura, o el caso del 24% para el gas, 36% si vos lo que tenés es la compañía Metrogas y tenés que pagar la tarifa a través de esta compañía, o el 15% del agua. Y como estos otros aumentos. Vamos a ir, si te parece, Mariano, paso por paso, ¿no es cierto? El caso de la luz. Sí, en el caso de la luz, como bien vos dijiste, ya estaba anunciado, producto de las audiencias públicas realizadas el año pasado, y una primera etapa, un 46% de ese total aumento, se realizó en febrero de este año, previendo para un 19% para noviembre y otro tanto, un 17-19% para abril del año que viene. Eso en lo que hace, obviamente, a lo que es tema de distribución y transporte y distribución en materia eléctrica. Así es, en materia de gas, ahí hay dos componentes. El 60% de la composición de la factura le corresponde, digamos, al valor de lo que llama el valor del gas de en boca de pozo, ¿no? El BTU, que hoy en día es un valor dolarizado, internacional, hoy en día está en $3.77, y se espera, a través de un nuevo llamado de una audiencia pública antes de fin de año, que suba a $4.19. Es decir, estamos hablando de un incremento de más del 12%. Pero como acá estamos atados al tipo de cambio, yo recién estaba hablando con un compañero de trabajo en la pausa, respecto de la modificación que podría tener después de las elecciones. Por lo menos la información que yo tengo de parte de varios economistas es que no habría una oscilación tan grande, podría llegar a 17.5, no es pretensión del gobierno que haya una modificación sustancial del tipo de cambio. ¿Esto qué significa? Que además, por tener una flotación administrada, que significa, y lo explico, que puede intervenir el Banco Central en la compra y venta de dólares para regular el precio, digamos que podría quedar en 17,5. Exactamente. No que se dispare tanto. Y esto te lo pregunto a propósito del gas, pero esa diferencia también de ahora al 17.5 puede llevar también lo que tengamos que pagar. Sin lugar a duda, y además está el otro 40% de la factura, es el valor de lo que se llama transporte y distribución, y eso se rige por los índices de precios generales que da el INDEC, tanto el índice mayorista como el índice del consumidor, que estamos hablando de un 24 y pico por ciento del índice mayorista, un 20% del índice del consumidor, es decir, promediando un 25% aproximadamente, teniendo en cuenta también que ya el mismo gobierno está hablando de una inflación final para el 2017 de un 24.7, 24.9%, ¿no? ¿Cuál sería la composición de la extracción, no es cierto, del gas en boca de pozo, después la distribución y el transporte? Así es, y además ahí le tenés que agregar un tercer componente a toda factura de servicio público, que es que más del 40% son impuestos. Claro, exacto. Nacionales, no provinciales. Cuando empezó a aumentar, empezó a desglosar la factura, nos encontramos con un montón de impuestos. Y tasas municipales. Yo esto siempre digo, muchos intendentes se rasgan, sacan las vestiduras y gritan pidiendo obviamente la eliminación de la reducción de las tarifas en materia de servicios públicos, pero ellos ocultan que gran parte de ese 40% de impuestos son tasas municipales que ellos mismos, a través de los consejos deliberantes, aprueban anualmente. Desde ahí hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que muchas veces las organizaciones de defensa de consumidores van a las audiencias públicas, pero al no ser vinculantes, digamos, todos aquellos elementos que ellos aporten, digamos, después quizás ni siquiera sean tomados en consideración. Me parece que no son tomados en consideración. A veces sí, a veces no. También las entidades participamos. En los aumentos obviamente no hemos sido tomados en cuenta. Desde las entidades de defensa del consumidor, tanto en las audiencias públicas que se realizaron en el año pasado, medidas judiciales que iniciamos, muchas de las entidades iniciamos medidas judiciales, por lo menos para rever estos ajustes tarifarios. También están las comisiones de usuarios, que en forma regular nos reunimos con los entes reguladores y pedimos que si hay un aumento, que este aumento, además de ser obviamente que esté técnicamente justificado, que sea gradual, conforme también al aumento que tiene el asalariado en función de lo que gana cada uno. Digamos una cosa, estábamos hablando de aumentos de un 40 y pico por ciento, un 19 más la luz, un 20 y pico de gas, el aumento enorme que se va a venir ahora en materia de transporte, pero
seguimos teniendo un salario mínimo vital y móvil en 8.860 pesos, una jubilación mínima de 7.246 pesos. Hoy en día una familia necesita mínimamente 15.000 pesos para poder cubrir la canasta básica total, y para no ser indigente necesitas mínimamente 6.500 pesos en la Ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires. Es decir, tengamos en cuenta también en función de esos ingresos, ¿no? Entonces, las tarifas tienen que aumentar, si es que tienen que aumentar. Eso es una gran discusión que es para todavía discutirla, digamos que es para plantearla y discutirla seriamente y con datos realmente técnicos que en las audiencias por falta de tiempo no se puede dar. Pero además hay una cuestión en función de la capacidad de ingreso y de aumento que tiene el asalariado. Lo que vos decís es muy cierto. Lo que pasa es que si tanto vos como yo planteáramos esto a algún funcionario gubernamental, lo que nos respondería es que hay inversiones como contrapartida, y por otra parte que también están subsidiando a muchas tarifas a través de lo que se llaman las tarifas sociales. Lo que pasa es que yo le respondería a ese funcionario, y creo que vos también, sí, es que justamente lo que vos estás diciendo, hay gente que por ahí no tiene las características, digamos, para poder entrar en lo que es la tarifa social, pero sin embargo no la puede pagar. Hoy en día el 30% de los beneficiarios en la tarifa social empiezan a tener morosidad. El mismo gobierno tuvo que salir con iniciativas, y eso que tienen tarifa social. Estamos hablando de los beneficiarios a nivel del país, ¿no? En lo que es electricidad y gas. Y además estamos hablando, el mismo gobierno salió a tener que proponer un plan de pagos en materia de la factura de gas de 4 cuotas, porque era inviable el pago de la factura que nos vino a todos entre julio y agosto. Claro. ¿No? 4 cuotas. En el mientras tanto seguimos consumiendo gas y seguimos consumiendo electricidad. Pero yo le quiero decir, le diría, además de lo que vos le decís al funcionario, y coincido plenamente con tu respuesta, yo le diría lo siguiente. Es decir, seguimos viendo una tabla de Excel. Lo importante acá, según ellos, es bajar el déficit fiscal y los subsidios. Entonces yo le digo, mientras que en la electricidad hemos bajado más de 34.000 millones de pesos con relación 2017 al 2016, con los 60.400 millones que el Estado dispuso en el 2016 en materia de electricidad, yo te lo cotejo con otro dato. El Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas el año pasado tenía 1.400 millones de pesos. ¿Sabes cuánto es lo que llevamos en el 2017 de subsidio? 16.000 millones. En materia de transporte, que no se ha reducido el subsidio, sino que se ha aumentado. Ha aumentado más del 15% en lo que es colectivos urbanos y un 12% en lo que es en materia de trenes. ¿Vienen más aumentos? Vienen muchísimos más aumentos. Un aumento de no menos del 73%. ¿Sí? ¿Para después de las elecciones? Para después de las elecciones, ya lo ha dicho el ministro Dietrich. Sí. ¿Sí? Tanto en colectivos, en lo que es transporte urbano, como en lo que es trenes. Mínimamente estamos hablando de un 73%. Que no te voy a involucrar a vos, desde ya que lo haya dicho el propio jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, le da otro peso, digamos, a los aumentos que se van a venir, porque ya lo ha manifestado desde ya. Lo ha manifestado y ha dicho que era totalmente subjetivo el grado de ajuste y la susceptibilidad, y esto me hace recordar a la famosa y lamentable y nunca bien agraciada frase de Aníbal Fernández cuando decía que la inseguridad era una sensación. Bueno, Marcos Peña dijo el tarifazo, el aumento de tarifas también es una sensación. Bueno, a mí me encantaría que vaya al conurbano y vea qué grado de sensación tiene justamente este tarifazo que se viene dando ya hace 1 año y medio. Muchísimas gracias, Mariano. Hacemos una pausa y ya volvemos. A pausa.